Dice así en Gálatas capítulo 4, verso 4 al verso 6, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Dice así en su Biblia? Una vez más dice el verso, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Quiero compartirle un tema que he titulado Aspectos simultáneos del Hijo de Dios. Es más bien una oportunidad para entender algunos aspectos un poco dificultosos para la mente o para muchas personas, ya que todos entendemos cuando hablamos del Hijo de Dios. Todos sabemos perfectamente y no necesitamos haber estudiado en ninguna universidad o instituto de teología como para entender de que Él, o sea, el Hijo de Dios tenía una naturaleza humana. Eso es irrefutable y eso es tan sencillo como el hecho de que usted y yo también somos nacidos de mujer, ¿cierto, hermanos? O sea, que nosotros tuvimos el privilegio de venir a esta dimensión de tiempo por la gracia de Dios. Ocupamos un cuerpo temporal, ¿verdad? Como le dije a una de mis hermanas en la familia, porque en su leve comprensión de las cosas, de los misterios de la vida y de la muerte, me decía hace unos días: oye, hermano, ¿y no has ido a visitar la tumba ahí de donde está nuestro hermano? Porque ustedes saben que hace poco pues mi hermano partió con el Señor. Y qué bendición, ¿verdad? Que él haya ido a la presencia del Señor. Pero su cuerpo fue sepultado en una tumba. Entonces él ocupó un cuerpo temporalmente. ¿Me estoy explicando? Entonces yo le digo a mi hermana: mira, hermanita, hay que entender de que nosotros como personas fuimos formados primeramente de cuerpo, de alma y de espíritu, y tenemos un cuerpo temporal. Mi hermano, le digo, al que tú conociste como tu hermano, dejó su cuerpo allí, pero él existe en otra dimensión y él está en la presencia del Señor. Ya que tenemos la certeza, ¿verdad?, de que él mismo nos dijo: yo voy a la presencia de Dios. Me he puesto a cuentas con él en todos los aspectos y no hay ninguna duda de que estaré con él. Y yo no sé si usted tenga también ese mismo deseo de estar con él por todos los siglos de los siglos, en la eternidad, para alabarle y adorarle, amados hermanos. Entonces, en el aspecto humano o en la naturaleza humana no hay ningún problema, ¿verdad? Sabemos de que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, se refiere a su humanidad, ¿cierto? Y luego dice, le escribe el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia, y les dice esta escritura, amados hermanos, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí podríamos hablar muchas cosas con referencia al cumplimiento del tiempo. ¿A qué tiempo se refería el apóstol? Por supuesto, y para avanzar con el tiempo, se refería al tiempo profético, a lo que fue escrito, ¿verdad?, a lo que fue dicho y predicado o enseñado por los profetas en diversos tiempos, y que algún día tenía que cumplirse la profecía. Entonces, el cumplimiento del tiempo, hermanos, dicho de una manera así sencilla, ya se cumplió. La profecía se cumplió y no tenemos por qué nosotros volver a pensar de que eso no se ha cumplido o eso quizás volverá a cumplirse, ya que el cumplimiento del tiempo se refiere a que el Cristo anunciado, el Cristo profetizado habría de nacer. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Y Pablo le dice a los Gálatas, les dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bendito el nombre maravilloso del Señor.
Ahora, en el segundo aspecto, que es un poco más difícil para muchos, inclusive de los que estamos dentro de alguna congregación o dentro de lo que se llama el cristianismo, se les ha dificultado o se les dificulta entender la naturaleza divina de Jesús o la naturaleza divina de Cristo Jesús. Aunque a pesar de lo que se hable, de lo que se enseñe, de lo que se promueva, de lo que se diga filosóficamente, teóricamente o inclusive teológicamente, de que Jesús es únicamente el Hijo de Dios, a compartirle a usted, hermano, de que existen pruebas irrefutables en la Biblia, existen pruebas irrefutables, quiero que quede bien asentado eso, en la Biblia, en la Santa Escritura, de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces Dios vino como un hijo a la tierra. Lo que Él le explicaba sobre el cuerpo temporal, ya que usted que está aquí viéndome y escuchándome, usted que tiene ese cuerpo que Dios le prestó, alabado sea el Señor, para que lo cuide y para que usted se lo dedique al Señor. Cuando digo se lo dedique, es que se lo consagre al Señor. Entonces hay que cuidar el cuerpo porque no es nuestro. Dice Pablo en otra escritura de que el cuerpo es de Dios, y cualquier cosa que hagamos con él, hermano, primero hay que preguntarle al dueño, o sea, a Jesús. Primero hay que preguntarle a Dios. Primero hay que ir con el Señor y decirle: Señor, pues me quiero poner un diente, me quiero arreglar el pelo, Señor, me quiero poner algo que me haga más guapo o más bella, Señor, me quiero hacer una cirugía. Pregúntale a Dios, preguntémosle al Señor, hermanos. ¿Te quieres poner un tatuaje? Pregúntale al dueño de tu cuerpo. ¿Te quieres poner un arete? Pregúntale al dueño de tu cuerpo. Bueno, no es tanto el tema de lo que le estoy compartiendo, pero abarca esos aspectos. Amén. Entonces, aunque hay pruebas irrefutables de la deidad de Jesús, muchos todavía en este tiempo, y aprovechando lo que compartía la semana pasada sobre el tema que le titulé el ambiente saturnal, dicho de otra forma, el ambiente navideño, amén, dicho de otra manera, la adoración a Saturno. Ahora quiero, hermano, aprovechar para compartir estos aspectos que son muy importantes para la iglesia. El entender la doble naturaleza de Jesús o la doble naturaleza de Cristo. Cuando hablamos de Jesús podemos utilizar el nombre de Jesús para el Padre, podemos usar el nombre de Jesús para el Hijo y podemos también usar el nombre de Jesús para el Espíritu. Amén. O sea, para el Espíritu Santo. Jesús es el nombre de Dios. Entonces, cuando decimos nosotros o cuando la Biblia nos habla sobre el Hijo de Dios, exclusivamente se refiere a su naturaleza humana. Era Dios tomando un cuerpo humano, era Dios manifestado en carne, era Dios ocupando un cuerpo temporal que envió, gloria al Señor, ¿para qué? Para ejecutar un plan llamado el plan de la redención. Y cuando le hablo del ambiente que envuelve a los millones y millones de personas en esta temporada, en este mes de diciembre, exclusivamente en estos días, que por cierto mañana es día 24, la víspera del 25, para celebrar supuestamente el nacimiento de Cristo. Aunque la historia y la enciclopedia o las enciclopedias dicen claramente de que no hay registro, ni se sabe, ni se conoce cuándo nació el Cristo que se celebra en estas fechas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando, hermanos? Y entonces no entendemos por qué lo siguen celebrando. Ya que pues una persona que ignora la fecha de su nacimiento, ¿cómo va a celebrarla? ¿Cómo podría celebrar usted si es que celebra su cumpleaños? En lo personal yo no, ya que hermano, ese es otro tema, pero hay personas que están celebrando el nacimiento de Jesús
Y la Biblia dice claramente, mire, acompáñeme por favor aquí atrasito a la carta del mismo apóstol a los Corintios. Veamos lo que dice el capítulo 5 y el verso número 16 para hablar de la humanidad de Jesús. Pero voy a leerle desde el verso número 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se refiere al primer Adán. Y luego dice el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando dice ya no vivan para sí, es porque hay personas que le dan rienda suelta a sus pasiones y a las celebraciones de toda especie de festividades. Entonces, y más en este mes, refiriéndonos exclusivamente a la Navidad y a los festejos de fin de año. Entonces, Pablo está aclarando acá y dice en el verso 16, dice, bueno, vuelvo a repetir el 15, dice, y por todos murió. ¿Quién murió? Murió Jesús el hombre, o Jesucristo hombre. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, cuando dice de manera que nosotros, se refiere a la iglesia. ¿Está la iglesia de Dios aquí, hermanos? ¿Habrá una iglesia acá esta noche dispuesta a alabar al Señor Jesucristo? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo soy la iglesia, hermano? Y viene a alabar a Dios. Oiga, entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya no conocemos a Cristo según su humanidad. Ni siquiera, hermanos, podemos imaginarnos cómo fue o cómo era aquel niño que festejan ahora. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro de ninguna fotografía, ningún dibujo que se haya hecho o que Dios haya permitido para que le hicieran figura a él, a su humanidad, a su presencia en la tierra, a lo visible de Dios en aquel cuerpo, ya que también hay escritura que prohíbe que a Dios se le haga semejanza de cualquier cosa, de arriba y de abajo, de hombre o de animal o de cualquier criatura. Eso es pecado y es idolatría el hacer eso, amados hermanos. Vamos, ayúdenme a ensalzar y glorificar el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Estamos viendo los aspectos simultáneos del Hijo de Dios. Entonces dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si, oiga bien esto, hermano y hermana. Hace 2 puntos allí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 2 puntos. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En caso de que alguien, voltee con alguien ahí del que está a su lado y dígale, ¿cuántos años tienes tú, hermano o hermana? ¿Tendrás más de 2000 años? Porque si tienes más de 2000 años, a lo mejor tuviste el privilegio de ver a ese Cristo. A lo mejor tuviste la oportunidad de haberlo saludado personalmente. Pero como tampoco eres de Israel, entonces está más lejos la posibilidad de que lo hayas conocido personalmente. Y por eso es de que ahora cuando veas una figura, un dibujo, cualquier cosa que con el rostro del supuesto Jesús, amado hermano, permíteme decirte de que eso es una vil mentira, de que ese es un engaño mentiroso precisamente del padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Amén. Jesús es real, Jesús es verdadero, Jesús es Dios y Él no está impregnado o dibujado en algo, hermano, así por la mano del hombre. Bendito sea su poderoso nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces acá nos damos cuenta de que en los aspectos simultáneos de Dios o del Hijo de Dios podemos ver cosas que
humanamente Él, vamos a verlo a través de la Biblia, cosas que humanamente hizo Él en su naturaleza, en la naturaleza humana que poseía, y poder nosotros entender por qué actuaba así y por qué hablaba así. Por ejemplo, hay escrituras en las cuales dice que Él oraba al Padre. Hay escrituras que dicen que Él se cansó, y hay otras que dicen que Él durmió. ¿Será que tenemos un Dios dormilón? No, se refiere a su humanidad, aspectos de las debilidades físicas de una persona. Jesús era una persona en su humanidad. Jesús o Dios era visible en su humanidad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dios es espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versos 24 hacia adelante, en una conversación que tenía ahí el Señor, dice que Dios es espíritu. Ahora, el espíritu, nosotros sabemos y nos han predicado aquí mismo, ¿verdad?, nuestro pastor, de que el Espíritu Santo no es visible, ¿verdad que no? Pero Dios, o sea, el Espíritu Santo se manifestó en carne, se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Alabado sea el nombre del Señor. En su humanidad Jesús fue visible, amén, restringido a un cuerpo como el nuestro, ¿verdad?, que le da hambre, porque Jesús, el hombre, comió, ¿sí o no? Tuvo hambre, ¿verdad? Comió pescado, comió pan, comió higos. Por cierto, que aquella higuera en la cual se acercó porque le gustaban los higos a mi Señor, dice que llegó y buscó y no encontró nada. ¿Y qué sucedió? Pues a la higuera le fue muy mal, ¿verdad? Ahora, si ponemos ese ejemplo para nosotros, pues quién sabe cómo nos iría, hermanos. Porque Jesús quiere que usted y yo demos fruto, ¿verdad? ¿Sí o no? Voltea con alguien, y si no puedes decirle a ti mismo, tómalo personal y di: Jesús quiere fruto de mi vida. Levanta una mano y di: Jesús quiere fruto de mi vida. Entonces acá nos damos cuenta de que en su humanidad Jesús fue reducido a un cuerpo restringido por las debilidades físicas que a nosotros nosotros sentimos o vivimos o experimentamos. Porque pues a quién no le da sueño, ¿verdad? ¿A cuánto les da sueño en la iglesia? Nadie va a decir amén, hermano, ¿verdad que no? Nadie va a decir amén, hermano, yo me gusta ir a la iglesia a dormirme. Aunque uno que otro viene a dormirse. Pero no, hermanos, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Como usted y yo, para aprender algo de la palabra de Dios, ya que la palabra nos enseña, nos instruye, nos fortalece, ¿verdad?, nos da ánimo y nos da victoria, y nos da, hermano, eso que Dios, la porción que Dios preparó para nosotros. Hoy hay una porción para usted que está aquí. Dios la tenía preparada para usted. Yo no sé si usted pueda decir: gracias, Señor, yo quiero recibir mi porción esta noche. Ahora mire, acompáñeme rápidamente, Romanos capítulo 8. Veamos algo del aspecto simultáneo de ese Jesús que anduvo caminando en la tierra, y vamos a ver un aspecto diferente a su humanidad. Veamos lo que dice el verso número 9 en el capítulo 8 de Romanos. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ahí le voy. Cuando hablamos de aspectos simultáneos del Jesús que vino a la tierra y vivió aproximadamente 33 años y no sé cuántos meses más, vino con el propósito vino como enviado, por eso se le conoce como el Cristo. Entonces, él, hermano, algunas veces, en la mayoría de su vida terrenal, hizo cosas que hablaban de su humanidad, pero en otras hizo cosas que hablaban de su deidad. Había una naturaleza divina y había una naturaleza humana en él. Las dos naturalezas estaban en él. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? A ver, una vez más veamos lo que dice
la escritura. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Cuando la Biblia habla de que no vivimos según la carne, ¿a qué se referirá? Algo así rapidito. A que no andamos en banqueteos, a que no andamos en festividades, a que no andamos en cosas así que el mundo celebra, ¿verdad? Como cualquier cosa, con la algarabía, con la alegría esa que brota de las cosas que precisamente en estos días celebra la gente. Y ahí van muchos, hermanos, entremezclados o entrellevados, ¿verdad? Muchos que asisten a la iglesia. Yo le aseguro que muchos el día de mañana no van a estar acá, no van a venir para escuchar la palabra de Dios, sino que van a juntarse con los infieles, disculpe que le diga de esa manera, que van a celebrar esa festividad y ellos se van a mezclar con ellos. Y dijo por allí alguien, pues que aproveche. Hermano, no les prohíba que vayan. No, yo no vengo a prohibir nada, ni a imponer nada. Yo simplemente estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero hay personas que prefieren ir a hacer eso que venir, ¿verdad? Continuar con el orden que tenemos en cuanto a la congregación, y aprovechan y ponen de excusa de que van a ir para hablar de Dios. Me voy a juntar con la familia para hablarles de Cristo. ¿Usted cree que esa persona o esas personas que están allí envueltas en ese ambiente van a prestarse para escuchar con detenimiento y con atención para que les prediquen el evangelio? No, de ninguna manera. Pero son excusas de la gente, hermano, que pone para actuar como dice la palabra de Dios, para actuar según la carne. Nadie dice amén, pero pues es la realidad, hermanos. Es una gran verdad y aquí estamos para hablar de la verdad. Gloria al Señor. Entonces, como dijo alguien por allí, dice, me compartieron, ¿verdad? Que alguien, ay Señor Jesucristo. Bueno, lo voy a decir, pues gloria a Dios. Que alguien por allí estaba en contra de una festividad. Regularmente se festeja, pero cuando se dio cuenta que alguien por allí había ido a predicar allí a una fiesta de esa naturaleza, entonces él puso el grito en el cielo. Pero resulta que pronto le llegó la paga, porque por allí un familiar se dio cuenta, le dijo, oye, me dijeron que tú vas a ir a ministrar allá sin querer me di cuenta que tú vas a ir a ministrar ¿verdad? A una fiesta. Y ¿sabe qué fue lo que dijo? Él dijo, es que como no conocen de Cristo, voy a aprovechar para hacerlo, para ir a predicarles del Señor. ¿Y sabe qué fue lo que dijo la señora, la que invitó a ese siervo? Dijo, pues fulano de tal va a venir a darnos la misa. Eso es lo más curioso y eso es lo más chistoso del asunto. De que el predicador, el siervo, ¿verdad? No es cura, pero la señora que lo invitó a ministrar la palabra, supuestamente a oficiar allí el asunto, dijo que él había sido invitado a dar la misa. Oiga usted. Entonces uno no puede, hermano, ¿verdad?, hacer cosas que parecen buenas porque no están aprobadas en la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Ya se quedó seriecito usted. ¿Será que habrá alguien aquí que dice, ay, yo que pensaba ir? Romanos 8:9, entonces dice el apóstol, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y qué claro, ¿verdad, hermanos? Qué clara la teología de este apóstol, ¿verdad? Si alguno no tiene, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas personas en el cristianismo, en la congregación, no sé si aquí, pero hay personas que dicen, bueno, es que Jesucristo era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios porque murió en la cruz del Calvario. Y amén, nosotros decimos también amén, ¿verdad? No podemos negar eso. ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? ¿La humanidad o el cuerpo humano de Dios? Claro que sí, pero cuando nosotros, usted y yo decimos lo que dice el apóstol Pablo aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él,
¿Qué dice? No es de él, ¿verdad? O sea, no es cristiano, dicho de otra forma. Entonces, cuando decimos nosotros, ¿dónde está Cristo? Cristo mora en mi corazón. ¿Será que allí hay una persona adentro del corazón? No, estamos hablando del Espíritu de Dios. Estamos hablando de Dios mismo en espíritu, morando en nuestro ser espiritual. Allí está la deidad de Jesús en nosotros ahora, así como estaba la deidad o la divinidad del Dios alto y sublime, invisible, todopoderoso en él, en aquel cuerpo que poseía, hermano, cuando él era un ser humano, según la carne, como un judío. Dice que aquel Espíritu Santo residía totalmente en el cuerpo de Jesús. ¿En dónde dice eso? En Colosenses, precisamente, que es el libro más asombroso de la Biblia para refutar toda enseñanza y toda doctrina errónea, amén, con respecto a la doble naturaleza y a los aspectos simultáneos de el Hijo de Dios o de Dios mismo. Ya que ahí en el libro de Colosenses encontramos nosotros la verdadera doctrina, amén, que nos habla de la total plenitud, de la plena divinidad de Jesús. Queremos ver por qué la Biblia habla de que Jesús es Dios. Vayamos a Colosenses. Acompáñeme por favor al libro de Colosenses. Mire, vea lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Jesús o hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y luego dice, por si hay alguna duda, dice, y Él es, o sea Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego sigue hablando el apóstol y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Y dice que el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, oiga eso, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, la deidad estaba en la humanidad. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, de cómo es que suceden cosas simultáneas en el Cristo de la gloria, en el Cristo de la Biblia. Y nos damos cuenta también de algo muy importante que usted y yo no debemos pasar por alto jamás. Y es que Jesús nació de una virgen como un niño, ¿verdad? El principado sobre su hombro. ¿Qué más dice? Consejero. ¿Cómo? Padre eterno. Oiga, ¿por qué no le pusieron allí Hijo eterno? No, le pusieron en uno de sus títulos Padre eterno, porque en la Biblia no hay ningún título que diga Hijo eterno. El Hijo vino a la dimensión terrenal con la función o con el rol, hermano, ¿de qué? De nacer como cualquier ser humano. Claro que no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de la divinidad, por la voluntad de Dios. Jesucristo no tenía padre humano, era el segundo Adán, hermano, en inocencia. Amén, nunca hubo pecado en él. Por eso es que pudo él realizar la justicia de Dios en su humanidad, para que usted y yo seamos salvos de la condenación en la redención. Amén, y un día ser glorificados y tener un cuerpo como el que Él tuvo perfecto, el cual asimismo Él levantó de entre los muertos, porque Jesús vive. Él resucitó. Y no van a ser cada año como pretenden ahora todos los mentirosos. Perdone usted que le diga eso.